Un saludo especial para ustedes. Estoy grabando el video que eh, les prometí el viernes como un refuerzo al tema, sobre todo de clases abstractas e interfaces. Bueno, y incluye también la parte de enumeraciones, que no es un tema tan complejo, pero quise hacer el video por esto. No lo hice anteriormente porque no tenía en el momento las facultades para grabarlo, porque tenía un poco de la voz afónica, entonces no lo grabé. Pero bueno, yo extendí el plazo de la actividad para que no se preocupen, como siempre les he dicho, la idea es que sepan realizar los conceptos que vimos en clase, no se fijen siempre en temas de nota, de calificación, siempre les he dicho esto. Por eso el plazo nuevamente está extendido hasta el día de mañana. Pues yo sé que muchos han entregado ya algo, me han compartido su repositorio, pero eh, voy a hacer el video como para un refuerzo. Sin embargo, recuerden que habíamos hecho un video, una clase en la que vimos virtual, y en esa clase les expliqué el manejo de las interfaces con un tema de Argadion, que era un tema con unos monstruos y unos poderes que tenían. O sea, es la misma dinámica, o sea, en esa parte del concepto es lo mismo. Pero digamos que este video va más allá de pronto hacer un ejercicio sobre un negocio normal, pues como una biblioteca, pero entendiendo el de los monstruos, es muy sencillo entender cómo aplicamos cada concepto ahí. Vamos entonces a comenzar. En este momento estamos viendo pues como el enunciado del caso de negocio. Es una biblioteca, bueno, pública en este caso, y se necesita un sistema. ¿Un sistema de qué? Un sistema de información para gestionar sus libros. Y al gestionar los libros, pues habrán unas operaciones de préstamos y devoluciones de los libros. Y como requisito, pues se debe permitir a los bibliotecarios o a las personas que administran la biblioteca añadir nuevos libros alimentarios, prestar libros a los usuarios y registrar las devoluciones. Esto todo implica realizar unas acciones con unos métodos. Como no tenemos una base de datos, y claro está, les aclaro que el ejercicio debe ser hecho en consola. Muchas personas me comentaban que algo sobre ASP.NET Core, nosotros todavía no estamos trabajando con ASP.NET Core, esperemos que empecemos el miércoles con eso, pero este ejercicio, esta primera práctica es en consola, yo se los había dicho el viernes. Hay personas que faltan por asignar la práctica, pero es porque no asistieron el viernes. Recuerden que hicimos como esa asignación de parejas durante la clase, y las personas que no asistieron pues me han escrito, digamos que dos personas les asignaré un tema propio para que lo resuelvan. No los, a los que faltaron no los uno en parejas porque esas experiencias no resultan bien. Cuando no conoces a alguien no sabes cómo va a responder. Y ha pasado en varios cursos, entonces no, es mejor que si no asistieron lo traten de realizar solos. Y de hecho pues van a poder recibir un tema distinto a los que compañeros tienen. Bueno, entonces este ejercicio el que vamos a realizar hay que tener en cuenta dos requisitos, como el que cada libro debe tener unas características como el título, el autor, el ICBN, que es como el ID pues, del libro, el que hace que el libro sea único, como un atributo en la tabla, obvio, hablando pues de base de datos. Acá vamos a hablar de clases porque no tenemos datos todavía, persistencia en motores de bases de datos en este momento. Y se van a mirar unos estados de los libros, de disponible, prestado o en reparación. Y miren lo que permitía el sistema: registrar un nuevo libro, prestar un libro, devolver el libro, consultar el estado de un libro, si está disponible o prestado. También debe permitir eliminar libros
que no sea necesario ya en la colección de la biblioteca, y mostrar todo el inventario de libros completo con su estado. Y hay unas funcionalidades técnicas que a estas es que debemos apuntar como conceptos de nuestro curso y es el manejo de clases abstractas. Obviamente, eso implica tener unos métodos abstractos y las clases abstractas lo que definen son unos comportamientos generales cuando las usamos. Pero recuerden que quedan incompletas, entonces tenemos que usar clases para poder complementar ese trabajo de las clases abstractas. ¿A través de qué? Pues a través de la herencia. Esa es como la principal fortaleza de las clases abstractas. Utilizar luego herencia para poder terminar el trabajo que comenzamos. Vamos a mirar la implementación de interfaces. El ejercicio no es un ejercicio muy grande, con un montón de atributos y de clases, pero nos sirve para aplicar los conceptos. Y el uso de los enums o las enumeraciones. Con eso vamos a lograr gestionar los estados de los libros, los que les dije de prestado, lo disponible, prestado, o en reparación, teníamos un estado. Y tenemos que tener en nuestra clase principal, o sea que en C Sharp, esa clase se llama la clase Program. La clase Program es lo que sería como la clase main en Java. Acá, cuando creamos un programa en C Sharp, es lo que nos crea primero es una clase Program. Es como diferencias muy marcadas, pero son cosas muy elementales que no nos desgastan a la hora de comparar los dos lenguajes. De llamar una clase Program y la otra en Java se llama main, esto no nos afecta nada ni nos interrumpe nada del aprendizaje. Si bien ya saben que, por ejemplo, la herencia y las implementaciones se hacen distintas en la sintaxis de Java a C Sharp, eh, pues tampoco ameritan demasiado desgaste ni tienen una curva de aprendizaje grande las diferencias que tiene un lenguaje y otro, porque vamos a encontrar demasiadas cosas de Java en C Sharp, ya se los había dicho. Todo lo que van a cambiar algunas palabras reservadas. Pero muchachos, este es el ejercicio, nuevamente lo puse en un modo de lectura para que tuviéramos esta visión. Entonces vamos a comenzar y lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo programa. Entonces nos vamos a ir para Visual Studio. Voy a compartirles por acá ya la pantalla para que miremos exactamente nuestro programa de Visual Studio Community, que es 2022. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Eso es lo primero que debemos hacer siempre. Ya saben, esta práctica, muchachos, es en consola. Nosotros todavía no estamos utilizando nada de ASP.NET Core Web API ni de herramienta para ni framework para construir hacia la web hasta hoy, ¿cierto? La práctica va a ser en consola. Y vamos a escoger la que se llama Console App. La tenemos por acá. Y esto lo vamos a llamar, pues obvio, lo voy a llamar biblioteca. Listo. Siguiente. Ah, bueno, voy a escoger por acá una carpeta específica como para guardarla, para que saber en dónde la puedo ubicar y crear. Eso es todo en la creación de un programa de consola. No tiene mayores artilugios o complejidades, muchachos. Bueno, creo que se tumbó la pantalla. Esto normalmente ocurre cuando se crea un programa aquí en C Sharp. La pantalla de Teams cae automáticamente. Eso ya es algo que lo haya experimentado. Pues bueno, aquí se las vuelvo a compartir para que estemos nuevamente. Como ustedes pueden observar, él me crea una clase program de entrada, lo que nos haría un main en Java. Acá nos crea un program. Y lo que busca Microsoft en estas últimas versiones de C Sharp 12 es que
quitemos la mayoría de dependencias y solo nos dediquemos a escribir poco código, pero miren que aquí todo esto existe, se ha escondido en las librerías, pero pues nosotros acá ahora este programa lo vamos a tocar por completo porque el programa va a ser nuestro programa principal y ahí en esa clase es donde vamos a tener el método main para poder ejecutar el programa. Y fuera de eso vamos a crear un menú interactivo en esta clase program. Pero eso lo haremos más adelante. Ahora vamos a empezar a crear todo lo de nuestro programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra implementación es que, como ya dijimos que los libros necesitaban unos estados y nosotros tenemos que fortalecer el uso de los enums o las enumeraciones, entonces vamos a comenzar por crear una enumeración para guardar los estados en que se encuentran los libros. Entonces ya conocemos los estados que nos dijo la lectura, es disponible, prestado o en reparación. Entonces lo primero que hacemos para crear un enum es que nos vamos a cada biblioteca, le damos clic derecho sobre el nombre principal del proyecto, le damos a adicionar y le decimos New Class. Y nosotros filtramos, recuerden que si nosotros filtramos por, eh, y podemos buscar, por ejemplo, interface, y acá aparece la interfase que no es una clase, ¿cierto? Pero miren que no aparece la palabra enum, porque enum no está trabajada como un elemento para escogerlo de acá, sino que enum es una palabra reservada. Entonces vamos a crear primero como una clase y esta la voy a llamar simplemente como el estado del libro. Voy a decirle que este enum se va a llamar estado libro y le voy a dar enter simplemente para que me cree una clase normal. Pero, bueno, miren que acá me creó una X porque estaba ubicado en esa. Esto fue como una, un error y de digitación sobre una clase normal, porque aquí, ahorita cuando busqué el enum, se me paró que no era algo en un tipo de clase. Tenemos que estar es aquí en clase. Vamos a poner otra vez estado libro. Eso es algo que eh, fue un pequeño errorcillo ahí de dedo. Entonces, recuerden que las enumeraciones, como esto nos orienta o nos da como esa instrucción de irnos hacia la reutilización de código, debe ser de tipo público, porque pues, si yo la quiero reutilizar desde varias partes de mi programa, debe ser pública para que sea alcanzable. Pero esta interna no nos sirve, ya lo saben. Entonces, vamos a poner public y esto no es una clase, porque acuérdense que esto es una enumeración y eso es lo que lo diferencia con una clase. Tienen que la enumeración es una lista. Entonces acá vamos a poner las listas que el enunciado nos dice. El enunciado nos dice, yo por acá recordando, el enunciado nos dice que son los estados de los libros y que está disponible, prestado o en reparación. Eso es lo que nos indica. Entonces voy a quedar el primer estado, es disponible, coma, siempre los enums se separan por coma, hasta que llegue al último, el último si no le pone coma, prestado, coma, o en reparación, siguiendo las buenas convenciones de las buenas prácticas, sin tildes. Ojo ahí muchachos que nosotros no utilizamos tildes para declarar los atributos. Ahí nos tenemos que olvidar un poco de la gramática española porque los acentos, las señas, todas esas cosas es mejor evitarlas en temas de programación. Voy a guardar, ya tenemos nuestra numeración, así de sencillo. Ahí no, ya la podemos utilizar porque es pública, la podemos invocar cuando la vamos a requerir. Bueno, ya tenemos nuestro primer requisito. Ahora, nos menciona también el enunciado, pues, aquí recordando que la biblioteca necesita manipular libros.
Entonces, como la biblioteca necesita manipular los libros, necesitamos esos comportamientos de los libros que son comportamientos generales de un libro. Entonces, para eso vamos a hacer uso. A ver, voy a dar un tip, una clave, cuando yo sepa que necesitamos una clase para manipular un elemento o un objeto de mi problema o de mi programa, yo puedo pensar en abstracto, yo puedo pensar en abstraer ese objeto. Entonces, en este caso, estamos hablando de libros y claro está, estamos hablando de libros físicos. Recuerden que el enunciado nos decía que vamos a gestionar los libros y las operaciones de los mismos. Si yo necesito un nuevo sistema, una biblioteca, es porque la biblioteca no tiene sistema. No me van a, porque si fuera otro escenario, pues me pedirían que lo modificara, pero este ejercicio parte del hecho de una necesidad y es que la biblioteca no tiene sistema, así de sencillo. Entonces, necesitamos digitalizar el proceso que la biblioteca hace de forma física. Desde el libro vas, te lo prestan, te dan una ficha y lo devuelves en los días que te lo presten. Ah, te lo presto 10 días, entonces lo tienes que devolver. Todavía hay bibliotecas, la biblioteca pública piloto presta de esa forma. Poniendo un ejemplo, en el ITM también la biblioteca presta el libro físico y tú lo debes devolver. Pero ya hay muchos libros en formato PDF, entonces digamos que esos libros, chacho, se pueden prestar en forma de lectura o descargables y vamos a pensarlo de esa forma, pero también vamos a hacer la forma de que simular que el usuario lo va a prestar, ¿cierto? Como lo interesante del ejercicio. Entonces, como ya sabemos que el objeto principal de este problema son los libros, entonces lo que vamos a hacer es crear una clase abstracta para representar el libro. Entonces voy a decirle por acá, y derecho, adicionar new class, la voy a llamar libro. Entonces miren que yo estoy creando puras clases de forma normal, pero lo que pasa es que yo eso manipula lo que voy a hacer. Así como manipulé estaba el libro y lo convertí en un enum, ahora esta clase libro que es normal la voy a convertir en una clase abstracta, solo anteponiendo la palabra abstract, que es una palabra reservada en C Sharp. Y también pues en Java existe pues la palabra abstract para representar una clase abstracta. Alguien me decía, profe, pero eso de abstracto no lo entiendo. Entonces uno cuando usa eso, pues muchachos, cuando yo sepa que hay un objeto o una clase que puede delegar sus responsabilidades en otras clases, yo la creo abstracta, como en el caso del libro. El libro puede tener muchas representaciones, entonces yo lo creo de forma abstracta y luego mediante otra clase termino el trabajo que el libro declaró en la abstracta. Eso es lo que, mediante qué, aplicando herencia en las otras clases. Llevándole al ejemplo geométrico, yo siempre pongo ese ejemplo cuando tengo una figura geométrica como el triángulo, como el cuadrado, como el rectángulo, como el círculo. Yo puedo crear una clase abstracta que se llame figura. ¿Figura qué? Figura geométrica. Y esa clase abstracta pues va a tener unos tipos de figuras geométricas, pues las que acabé de mencionar. Esas figuras tienen un nombre único que la diferencia de las otras. Pues el círculo es distinto al triángulo y al cuadrado y al rectángulo, pero son figuras geométricas. Entonces yo siempre, la clase abstracta sería la clase figura o shape en inglés, pues. Y luego, pues de ahí con herencia, pues utilizo las propiedades de figura y cada figura en particular tendría sus formas de calcular, por ejemplo, su área, su perímetro. Porque digamos que un círculo yo no le puedo calcular el área igual que un cuadrado. Entonces, ahí es donde vienen los comportamientos distintos, pero dentro de las clases. Pero en la clase abstracta siguen siendo todas figuras. Entonces, ese es un ejemplo que les pongo. Ahora hagámoslo con el libro. Entonces, acá el libro va a tener, pues, propiamente unos atributos
que nos menciona el enunciado, como el título del libro, el autor y el ISBN. ISBN, que es como el ID propio del libro. Entonces vamos a crear primero esos atributos que hacen parte del libro, título, autor e ISBN. Entonces voy a crear, ya saben que hay un comando, es un atajo que es, voy a poner un comentario que es prof. Cuando yo escribo prof, le doy tap tap, él de una vez me pone una nueva inserción de un atributo. Este va a ser mi título, pero yo voy a crearlo de tipo string. Sí, porque el título de un libro, pues, son puros caracteres. Entonces, bueno, string. Acá, muchachos, no es como en Java que el string quizás a veces me ponga la S mayúscula. Acá yo lo puedo representar ahí. Recuerden que este error verde yo lo puedo evitar muy fácil entrando a mi programa de biblioteca, dándole doble clic y volviendo el label, colocándolo en disable. Y guardo los cambios. Ya con eso, en cualquier parte de mi programa, el manejo de nulos se va a perder. Miren que ya se quitó. Entonces vamos a poner ahora otro. Ya me genera este. Yo le voy a decir que este no, sino que va a ser autor, que es el que me menciona mi enunciado. Y vamos a poner otro, bueno, pongamos otro prof, que ya me agotó este, y le digo que es tipo string. Y acá le voy a decir que este va a ser mi ISBN. Perfecto. Ahí tenemos tres atributos y no voy a incluir en este caso como un atributo más, sino que en este caso, muchachos, voy a invocar a mi enum. ¿Cómo puedo invocar a un enum? Yo no lo invoco con el nombre enum. Voy a escribir otro prof para agregar otro libro. Bueno, creo que se cortó un momentico el internet, es algo normal, en este momento hay lluvia en la ciudad y esto pues ocurre en ocasiones. Pero continuemos, un pequeño corte. Este le va a decir estado, libro, y voy a poner un alias o una referencia, vamos a ponerla así en mayúscula. Y el get set by. Acá, muchachos, ¿a quién estoy invocando? Al enum. Miren que acá todo se conecta y todo me lo muestra. Me dice que ese es un enum que yo tengo creado allá, que se llama estado libre. Listo, muchachos. Creo que hasta ahí no hay mucho inconveniente con lo que estamos explicando. Ahora voy a crear un constructor para poder acceder a estos campos que creé en la clase abstracta libro y crearles un miembro de la clase. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro atajo, creo que se los había puesto en el tablero, y voy a poner acá en comentario para que lo tengan la palabra ctor o abreviatura, y con ctor tap tap, o sea, tabular, él me crea aquí como el entorno de lo que el libro me va pidiendo como constructor. Él, él de por defecto, cuando yo le digo sector, él me lo crea como protegido. Eso significa que lo que yo escriba acá solo estaría al alcance de un hijo, pero vamos a ponerlo acá public, como hemos hecho todos los constructores. Y la palabra protected, muchachos, recuerden que cuando en una clase que no sea abstracta, no ponga public ni private, sino que la ponga protected. Eso significa que esos atributos que hay ahí en esa clase solo pueden ser alcanzables a través de un hijo de esa clase.
De resto, otras clases que no sean hijos no pueden acceder a esos atributos. Entonces acá vamos a poner pues esta serie de atributos que tenemos acá. Como todos son string, vamos a poner string, eh, título, coma, string, autor, coma, string, y el ICBN, que es como si fuese el ID pues principal, una primary key, por decir algo, de un libro. Esto es lo que distingue un libro de otro. Lo estoy poniendo porque siempre en el constructor uno procura ponerlos en minúscula. Acá miren que él me empieza como a poner como debiera ponerlos. Yo simplemente aquí estoy complementando. Acá vamos a poner el ISBN y que nos lo ponga de esta forma. Y por último, esta sí va a tener una pequeña variación porque al ser un enum, pues digamos que como son los estados, el estado del libro vamos a poner uno por defecto. Vamos a poner por defecto, vamos a poner estado, que va a ser la referencia al enum. Tab, voy a quitar este new porque aquí recuerden que en nuestras clases abstractas yo no puedo hacer instanciación. Listo, no puedo hacer new. Nunca, en una clase abstracta nunca puedo hacer un new. Y acá le vamos a decir que por defecto el libro va a estar disponible. Listo, por defecto. Todos los libros están disponibles para el préstamo. Bueno, muchachos, creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Todo lo que hemos hecho hasta el momento creo que está claro para ustedes. Y muchachos, como estamos en una clase abstracta y sabemos que el libro necesita unos comportamientos, que es que para eso son las clases abstractas. Entonces vamos a poner unos métodos, pero de tipo abstracto, para que ustedes también vean que nuestra clase abstracta posee unos métodos abstractos. Voy a hacerlos acá después de crear el constructor y voy a poner public void y esto lo voy a poner pero acuérdense, vamos a crear los abstractos para que practiquemos. Entonces voy a poner acá abstract void de vacío y le voy a decir que este va a ser un método prestar. ¿Prestar qué? Pues prestar libro. Al ser método lleva los dos paréntesis y voy a crear otro public abstract, crear no, sino que vamos a utilizar uno que el enunciado nos dice y voy a decirle que es devolver. Listo, muchachos. Ya tenemos dos de los métodos abstractos creados. Y recuerden que por allá el enunciado nos decía que pues los libros tienen unos comportamientos que son comunes y que también nos debe permitir consultar el estado del libro, pues el estado es disponible, prestado o en reparación. Entonces, vamos a crear ahora otro método, pero este no lo vamos a poner como abstracto, pero sí lo vamos a poner como público. Y por acá le voy a decir public void y lo voy a llamar consultar, consultar. Ah, listo. Al ser método, pues tendrá esto, pero este va a tener una particularidad y es que cuando me devuelva el estado completo, yo le voy a mostrar mediante la interpolación de cadenas, pues mis variables. Recuerden que en una clase le estaba hablando de la interpolación de cadenas. Entonces aquí vamos a abrir un bloque de código y acá vamos a poner este resultado. Entonces voy a poner un console.writeLine, console.writeLine y acá vamos a poner la interpolación de cadenas. La interpolación de cadenas es el símbolo pesos y el símbolo pesos indica que estoy interpolando unas variables. Aquí abro las comillas y ya todo lo que yo meta dentro de las comillas con ese símbolo pesos anterior
me va a tomar los atributos que yo ya había declarado arriba, sin necesidad de tener que hacerlo fuera de las comillas, que eso es lo que me hace la interpolación de cadenas. Entonces vamos a empezar a llamar cada uno de los atributos que creamos ahí. Y el primero, pues, obvio, muchacho, va el título, después el autor y luego, pues, va a ser el ICBN y el estado. Entonces por acá voy a invocar al título, le voy a poner título, bueno, lo que esté entre comillas, yo sí le podía poner una tilde, pero título, aunque aquí en consola, digamos que a veces no la castiga, voy a poner título, dos puntos, y lo que estamos haciendo de interpolación, yo puedo llamar mi variable acá. Mi variable se llama título, el acá. Por acá le digo coma, por acá le digo autor, dos puntos y llaves. Acá le digo autor, cierro, coma. Y también vamos a poner ISBN, dos puntos. Y acá abramos nuestras llavecitas. Y acá vamos a poner lo que corresponde al ISBN. Y recuerden que tenemos por allá, pues, el enum, pero el enum no es un atributo, pero pues como hace parte de todo lo del libro y necesitamos consultar el estado, pues vamos a llamar a su referencia. Entonces acá le voy a decir estado, dos puntos y abrimos llaves. Y por acá voy a llamar a estado, pero llamo a la referencia, no llamo al enum. Cachos, ahí tenemos ya dos métodos abstractos y un método para mostrar el estado que tiene el libro. Eso nos lo pedía el enunciado ahí cuando lo leí ahorita. Bueno, muchachos, creo que ahí terminamos nuestra clase abstracta libro. Lo que tiene distinto que es, pues los atributos normales, tiene el enum por acá, un constructor, que eso sí lo hemos hecho siempre, y unos métodos abstractos. ¿Por qué? Porque pertenecen a una clase abstracta. Pero nosotros le vamos a dar uso ahorita de una clase hija. Eso es lo que pasa con las abstractas, que las hijas se encargan de utilizar estos métodos que se declaran acá. Bueno, muchachos, creo que ahí hicimos la clase abstracta libro y para poder diferenciar como el libro, la clase que va a usar estos métodos abstractos, que recuerden que hay que hacer herencia. O sea, yo creo una clase abstracta y yo sé que obligatoriamente debe haber una hija, al menos una hija que utilice esos métodos que yo tengo ahí. Entonces, como ya esta la llamé libro, entonces yo voy a darle clic derecho, adicionar clase, y esta la voy a llamar libro, no la puedo llamar libro porque ya esa clase está, o la voy a llamar libro físico. ¿Por qué? Porque digamos que es un libro por el que van a prestar directo allá. Y esta la pongo public para que sea alcanzable. Lo primero, recuerden siempre que es interna, no nos sirve para nada. Eh, pues muchachos, el libro físico, a comparación con el otro, realmente un libro físico tiene los mismos atributos. Pero ¿qué pasa? Que esta clase no es abstracta. Esta clase va a ser una hija de la clase libro, porque puse libro físico. Entonces, para yo poder heredar todas las propiedades que tiene la abstract libro, que es esta, me toca hacer herencia en esta. Entonces yo le pongo acá dos punticos y le digo herede de libro y libro es como su padre. Eso es lo que está haciendo ahí. Y pues obviamente acá me dice, el libro físico no puede acceder, entonces vamos a quitarle nuestro public. Esto es lo que también aquí nos está marcando. Y aquí dice que el libro no implementa ¿por qué? Porque todavía yo no estoy utilizando estos métodos de acá.
Eso es simplemente lo que está pasando ahí, muchachos. Pero entonces vamos a hacerlo. Vamos a invocar un constructor como se supone que el libro físico, al ser hijo, hereda todas las propiedades del libro, que es la clase abstracta. Pues yo después de esta declaración, yo acá voy a llamar a public libro físico y acá lo voy a llamar como una especie de constructor. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Voy a borrar estas dos llaves de acá y acá voy a llamar como a quién, pues muchachos, a las propiedades que tiene su padre, porque al heredar de un padre, pues el hijo hereda cada una de sus propiedades. Eso es lo que les quería mostrar acá. Entonces, voy a ser práctico y voy a copiarme de la clase abstracta, me voy a llevar los campos del constructor para libro, para que el libro físico los use. Listo. Ahí estamos dándole un fiel uso a todos estos campitos, pero no es suficiente. ¿Qué necesitamos para que él vaya hasta su padre y diga, vea, padre, yo voy a utilizar los atributos que usted tiene en su constructor? ¿Qué le debe poner? Aquí en C Sharp, por allá en Java, nosotros utilizábamos algo que le poníamos la palabra super. Entonces él invocaba al padre para poder usar sus atributos. Acá nosotros le decimos lo siguiente, le decimos dos puntos base o base para decirle que vamos a hacer un uso de los atributos que él tiene. ¿De cuáles? Pues miren acá. Pues acá voy a también de pronto a copiar los atributos, pero no los voy a utilizar con sus tipos. Entonces voy a coger estos, voy a poner acá, pero no voy a utilizar los tipos porque los tipos ya están dentro de este pequeño constructor. Eso es lo que estaba haciendo en este caso. Y fuera de eso, pues acá vamos a darle un pequeño cierre a este ladito. Ahí, muchachos, esa es la forma como yo invoco al Padre con esta palabra base o base y el Padre me permite que este hijo libro físico, ¿quién es el Padre? El libro, que es la clase abstracta. Y acá con este base le está diciendo, Padre, voy a utilizar sus atributos. Ya quedó autorizado. ¿Qué pasa con este error rojo? Y hasta que yo no vaya a utilizar estos métodos, va a permanecer ahí, ¿cierto? Es básicamente, no es un error ni de digitación, ni no, hasta que yo no utilice los métodos, muchachos, no se me va a perder ese error de ahí. Entonces luego voy a invocar, muchachos, voy a hacerle una sobrecarga a mis métodos, que recuerden que cuando yo voy a utilizar un método del padre, voy a utilizar un método abstracto para poder mostrar el resultado que yo desee a mi gusto. A mí me toca sobrecargar. Para eso son las sobrecargas, para yo poder mostrar el resultado o modificar como el método está originalmente. Los métodos que haya son prestar y devolver, pero miren que esos métodos por sí no solamente están invocados con sus paréntesis. Pero como yo acá les voy a dar uso, que eso es lo que se hace con las clases hijas, en la herencia, cuando está la herencia, entonces vamos a hacer un override. Les voy a decirle por acá, ver esta parte, le voy a decir public override. Miren que el override aquí no es como en Java, que él requiere poner la O mayúscula. Override, le voy a decir void y le voy a decir prestar. Aquí dice que ese método todavía no tiene nada, pero miren que él ya me está diciendo acá, todavía te falta devolver.
la que ya hiciste prestar. Entonces voy a decirle, listo, venga, pues hagámoslo de una vez para que usted ya no esté como contrariado con esto. Le voy a decir public override void. Aquí le voy a decir devolver. Listo, ya con eso se nos quitó el error de acá. No es molesto, pero acá me toca poner alguna operación que cada método haga, que generalmente en las hijas de donde yo sí puedo poner alguna operación específica. Pero lo que vamos a hacer acá es que yo voy a preguntar en el prestar, me toca preguntar primero el estado de mi libro. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es preguntar cuál, con un condicional, vamos a hacer un condicional simple ahí, eh, que si el libro está disponible, entonces yo voy a poner por acá así normal, if, paréntesis, estado, y recuerden que el doble igual, tanto en Java como en C# es para hacer comparaciones. El igual, un solo igual es para asignar un valor, pero cuando pongo los dos, hago comparaciones. Entonces le digo estado libro, punto disponible, porque para prestar, pues el libro tiene que estar disponible para poder llevarlo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer ahí. Y pues, si está disponible dentro de este if, entonces vamos a ponerlo aquí así. Si está disponible, entonces voy a quitarle esta llave. Entonces, por acá dice, si el estado anda disponible, no, por acá, creo que aquí sí, como abrir lo que código para este if. Si está disponible, entonces el estado del libro, entonces vamos a decirle que va a ser asignación no disponible, sino que voy a prestar el libro. Entonces le voy a decir prestado. Listo. Eso es lo que va a pasar si el libro está disponible. Le voy a decir que pasa a un estado de prestado. Y voy a ponerle también una pequeña confirmación. Eh, Acá le voy a poner un console write line. Y voy a poner interpolación de cadenas. Abro comillas. Y por acá le voy a decir que como un adornito, te lo voy a decir aquí que me llame la variable título. O sea, digamos, por ejemplo, 100 años de soledad, espacio, eh, como un informe de lo que pasó. Vamos a decirle, ha sido prestado. Listo. Eso es lo que vamos a poner ahí como una especie de confirmación. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Recuerden que el libro puede que no esté disponible. Este escenario, él lo presta y aquí dice que está disponible, pero ¿qué pasa si no estuviera disponible? Si no estuviera disponible, tenía que pasar el caso contrario. El caso contrario es que no está disponible para el préstamo. Entonces voy a cogerme este console, lo voy a pegar por acá para dar un segundo resultado y acabo de cambiar el mensaje simplemente y le voy a decir que ese título no está disponible para préstamo. Listo. Eso es todo ahí, muchachos. No tiene mayor cosa ahí. Y por acá voy a cerrar una llavecita acá para que no me moleste y ya tenemos la primera parte. Ahora, obvio, para yo poder hacer la devolución del libro, ¿qué me toca? Me toca pues que el libro no tengo que preguntar si está disponible porque si ya está prestado, pues lo que yo voy a hacer es que lo voy a devolver. Entonces me voy a coger acá, aquí no va condicional,
cuando ya la persona lo va a devolver, yo me voy a coger solo este pedacito de acá y le voy a decir que si yo lo devuelvo, lo ponga en disponible. Es lo que voy a poner ahí. Y eso sí, le voy a poner un mensaje. Bueno, pero aquí solamente una asignación. Y acá le voy a decir con un console write line el libro, al devolverlo, a cambiar el mensaje, le voy a decir, este título ha sido devuelto, por ejemplo. Eso. Cacho, ahí tenemos los dos métodos en esta clase hija, que se llama libro físico, invocando a su padre libro, que es la clase abstracta, y con el base le invoco y utilizo sus atributos. Ya tenemos varias cosas importantes de nuestro programa. Ahora vámonos. Y ya, y tampoco, muchachos, nos falta mucho, no nos falta mucho. El ejercicio, quizás usted el enunciado, y si ustedes quizás se ponen a pensar, otros se pusieron a pensar, y es que en ASP.NET Core nosotros todavía no estamos trabajando sobre eso. Recuerden que nosotros vamos a hacer a partir del miércoles un proyecto demo, donde no, les voy a explicar cómo se trabaja todo sobre un caso de negocio, pero ya con web APIs, con base de datos, ¿cierto? Pero este ejercicio es solo de consola. Listo, la práctica es solo sobre consola, no me vayan a entregar nada en la web porque yo no, eso no lo hemos visto y no se lo estoy pidiendo. Es para que lo tengamos presente. Eh, Como para dar uso a las interfaces, el enunciado por allá nos decía que se necesitaba gestionar, pues como los libros, eh, para poder yo realizar eso, me toca implementar una interfase para que la interfase me permita como registrar un nuevo libro. Recuerden que hay cosas que no las hemos hecho, como registrar un libro en el inventario de la biblioteca o eliminarlo, porque eso no le compete a la persona que lo presta, eso le compete a quién, al bibliotecario. ¿A quién le compete la gestión? Al bibliotecario. Entonces, para eso, muchachos, vamos a crear una interfase, como vamos de chévere. No, solamente nos falta modificar el programa ahorita. Y le voy a dar adicionar, le voy a dar class, pero yo acá podía decirle no. Esto de una vez póngamelo como interface y yo a esta la voy a llamar. Siempre las interfaces comienzan con I mayúscula de interface y le voy a llamar gestión I y gestionar, que sea como de la gestión de la biblioteca y la edición. Obvio, como una interfase reutilizable, me toca ponerla obligatoriamente public. Eso es una de las cosas que ya les he explicado. Aquí nada interno, lo vamos a dejar interno. ¿Qué pasa con esta interfase gestionar, muchachos? Que ya va a tener, recuerden que las interfaces lo que tienen son métodos definidos. Entonces yo defino el método, pero no lo, no lo utilizo ni hago ningún trabajo sobre él. ¿Quién va a hacer el trabajo de los métodos? Cuando haya una clase que invoque, que implemente la interfase, ahí va a estar el código que hace uso de cada método. Eso es lo que, digamos que esa es la clase más, una de las más importantes del programa, es la clase que implementa a la interfase, porque la interfase es una cosa muy pequeña. Entonces vamos a crear en la interfase un método vacío que se llame registrar libro, por ejemplo. Este está en el enunciado que leímos ahorita, que se necesita en la gestión de la biblioteca. El bibliotecario puede registrar libros. Y acá no le vamos a decir solo string libro, sino que vamos a utilizar todo el objeto completo. Para registrar un libro, pues voy a utilizar todo la clase completa del libro. Y miren lo que tiene el libro. Toda la clase abstracta tiene título, autor y ICBN y también posee el estado. Entonces, por eso le vamos a mandar el objeto completo con su pequeña referencia para darle uso. Listo. Ese void registrar libro
lo que tiene, muchachos, de distinto. Bueno, y acá nos está diciendo, registrar el libro, no es accesible para el método y gestionar. Pues digamos que la interfase, y por acá yo podría decirle interface simplemente. Eso es pues lo que me está marcando ahí realmente, pero no es un error como tal. Y acá vamos a tener otro que se llame eliminar libro, que así es que nos lo está indicando en esa parte. Para eliminar el libro, ya solamente recuerden que cuando uno hace una eliminación de un elemento, uno lo que hace es borrar uno a uno. Uno nunca llega y borra un montón de libros a la vez. Entonces, para poder lograr eso, muchachos, nos toca hacer uso, pues, como de la primary key, por ejemplo, y en el caso de los libros es el ICBN. El ISBN es como si fuera el ID de cada libro. Entonces, yo como elimino un libro por el ID, para no borrar ningún libro más que yo no lo vaya a borrar o cometa algún accidente. Muchachos, esto es lo que tiene esta interfaz, así de simple. Recuerden que las interfaces tienen poco código porque tienen solo la definición de unos métodos. ¿Quién tiene el grueso del código? Voy a cerrar por acá para que no nos confundamos. El grueso del código de este programa lo tiene en dos partes. Lo tendrá una clase que va a implementar esa interfase, que es donde se va a hacer todo ese proceso del bibliotecario, y lo va a tener la clase program. Esas son las que van a tener un poco más de código porque ahí es donde una es para que el usuario tenga un menú y pueda hacer el préstamo, pueda hacer todo, todas las operaciones. Y otra hace parte pues, de lo que el bibliotecario tiene eso de hacer. Entonces, para eso, vamos a crear una nueva clase. Voy a decirle adicionar new class. A esta, como esta es la que va a implementar la interfase, la voy a llamar biblioteca. La clase, recuerden, nosotros el programa lo llamamos biblioteca, pero no teníamos ninguna clase que llamara de esta forma. Public y biblioteca, lo que va a hacer, muchachos, bueno, de hecho no la tenemos que poner public porque ya lo que va a hacer biblioteca es que va a implementar a la interfase ahí gestionar. Acuérdense que tiene dos métodos, registrar el libro y eliminar el libro. Entonces le pongo dos puntos, invoco el nombre de esta interfase que se llama y gestionar. Y claro, me saca el error que le mostré en clase con los monstruos, y es porque me dice que todavía no está implementada esa interfaz que estoy invocando. Entonces yo le doy al bombillito y acá le digo Implement Interface. Y ya él me trae, si tuviera 10 métodos, me los traía todos, pero yo soy el que tengo que colocar el código acá de implementación. Esto solo me lo pone, pero me dice que no, aún no está implementado y el código de acá es el que yo debo programar. Listo. Eso es lo que yo tengo siempre que hacer con las clases que implementan algo. ¿Cómo? Bueno, y digamos que ahorita vamos a modificar un poco a esos dos métodos, pero antes de eso, recuerden que como nosotros no tenemos una base de datos a la cual nos vamos a conectar, nos toca tener como una lista en donde tengamos algunos libros. Entonces, para crear una lista, yo puedo irme acá antes del método y esa lista yo la puedo declarar de tipo privada para que solo sea o se pueda acceder solo dentro de esta clase. Entonces la pongo de tipo private, aquí la voy a poner private y vamos a crearnos una listica list, con la palabra list, notación diamante, que es el menor que y el mayor que, y a esa listica le pongo el nombre del libro. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. Y por acá vamos a poner inventario, porque recuerden que el enunciado nos habla de que hay un inventario de libros y que en alguna parte yo tengo que mostrar el inventario total. Acá, como esto es una clase, esto no es una clase abstracta, esto es una clase normal.
en que por ninguna parte dice abstract, yo acá sí puedo utilizar igual new links libro, porque acá yo no necesito, no tengo esa restricción. Yo sí puedo hacer un new. Entonces esto va a ser una lista de libros y la llame inventario. Listo. Eso es lo que tenemos ahí, muchachos. Ahora sí, vamos a darle uso a este public void. No, de hecho, lo voy a cortar aquí. Él me los puso así en ese orden, pero yo quiero primero este acá. Lo voy a poner aquí el eliminar de segundo. Y acá voy a programar el código de lo que va a ser de método. Entonces, lo que realmente, como yo estoy invocando una lista, que es una estructura de datos, muchachos, ustedes ya saben que una lista es una estructura, eh, voy a invocar a esa referencia que llama inventario para que me permita adicionar un nuevo libro. Entonces le voy a decir inventario punto, las propiedades de la lista son add, clear, remove, listo. Miren que por acá están todas las propiedades de la lista. Remove all, y le voy a decir que adicione un nuevo libro. Eso es lo que necesitamos cuando registremos un libro. Solo eso. Es con esta referencia ya estoy adicionando, pero no lo dejemos así solito, sino que vamos a poner un comentario de un console write line, y podríamos hacer como una interpolación de cadena acá chévere. Voy a decirle por acá console counter write line tab tab. Acá pongo la interpolación, lista, aquí abro las comillas, y acá yo le podría decir algo como lo siguiente. El libro, por ejemplo, una comilla simple acá, y aquí abro como para que el libro me salga así como con unas comillitas, el libro título, como así, ese que le quiero poner como ese pequeño artilugio. Bueno, y dentro de esta, miren lo que yo podría hacer. Como yo por allá tengo una referencia que está el libro en minúscula, yo podría decirle libro punto título. Podría hacer esto muy fácilmente. Que miren que acá esto me está permitiendo con esta referencia llamar a todos los atributos y todo lo que tenga el libro, es la clase abstract. Le voy a decir que ese libro, después de este punto y coma, ha sido agregado a la biblioteca. Eso es lo que yo le quiero poner acá en este, y acá cerramos. Porque ahí estoy haciendo es, un método para agregar un libro. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo elimino? Pues miren que acá el eliminar, él tiene un parámetro. Por eso les dije, el eliminar no es como el agregar que tiene todo el objeto. Él solo tiene el parámetro que es único de los libros para poder buscar un ID propio del libro. Entonces, para poder llegar a, como no tenemos, cachos, una base de datos, nosotros aquí tenemos que simular que vamos a llegar a buscar ese ISBN. Pues cuando ustedes van a ver que tenemos un delete en un controlador, pues vamos a ver que ahí pues, tenemos un dato que está lleno de una tabla realmente y la está afectando, pero acá no tenemos una tabla. Entonces nos toca hacer uso como de varias cosas, unos artilugios, unas ayudas pequeñas. Entonces, primero que todo, para buscar y eliminar el libro, tenemos que buscarlo, porque si no buscamos el libro, ¿qué vamos a eliminar? Eso es lo primero que uno hace cuando elimina, lo busca, si existe, lo borra, si no existe, dice que no está. Eso es un principio, pues, como de lógica. Entonces, acá le voy a decir que una variable libro, le voy a llamar var libro,
la vamos a hacer igual a lo que tenemos en el inventario, punto, y aquí vamos a alcanzar una propiedad muy interesante que es una que se llama find. Esta propiedad lo que hace es ir a la búsqueda propia de un libro. Miren que se pone de colorcito café. Y cuando yo pongo find, me toca utilizar una expresión lambda. Entonces, si ustedes vieron expresiones lambdas en estructuras o en cursos anteriores, una expresión lambda me permite alcanzar un atributo a través de una expresión con una letra. Entonces, yo, por ejemplo, acá le puedo poner fácilmente, abro un paréntesis, acá pongo la letra L, por ejemplo, de libro, y le digo que abro una expresión lambda. ¿Cómo se arma una expresión lambda? Simplemente pongo el igual, símbolo igual y el mayor que. Eso es una expresión lambda, que me arma, es como, me habla con una especie de flechita, que me indica, vea, lo que sigue a continuación, vaya y busque si está el ID de ese libro. Eso es lo que hacen las expresiones lambda. Entonces, para buscar cuál es y cuál es la comparación, yo le digo L punto ISBN, que este es el que yo necesito buscar. Y miren que ahí me lo sapeo, porque lo que hace es predecirme todos los pasos que siguen. Entre la expresión lambda fue que el libro, que es este libro completo, vaya y me busque el ISBN de ese libro y lo compare con este ISBN, que es el que quiero eliminar. Entonces ahí ya hice la búsqueda. ¿Qué pasa si lo encuentra? Entonces yo le voy a poner por acá. If, abro paréntesis, puede decir libro igual a null, pero yo le voy a poner al contrario. Si el libro es diferente de null, porque yo puedo hacer eso, si el libro es diferente, ¿cómo le digo que sí es diferente? Con este signo de admiración hacia abajo y el igual. Si el libro no es nulo, es decir, que si el libro está, entonces yo acá debo dar una respuesta. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos, si el libro no es nulo? Es porque sí lo encontró. Entonces, acá yo lo que hago es decirle inventario punto remove libro. Ya, porque miren, él fue y lo buscó. ¿Cómo lo buscó? Con este que yo le estoy mandando como parámetro. Entonces dice, el libro que usted mandó acá es nulo. Si no es nulo, entonces elimina. Si no es nulo es porque sí existe. Y recuerden que ahí eh, podemos poner un mensajito. Entonces voy a poner por acá, por ejemplo, un console write line como este. Y lo vamos a mejorar. Copiar acá, ya cuando el libro sea eliminado. Y le voy a decir de esta forma. Pero ya voy a quitar esto de aquí, de aquí. Y le voy a decir el libro con ISBN. Y aquí vamos a poner, como estoy interpolando, puedo llamar la variable completa y la llamo ISBN. Y aquí cierro las llaves. Porque miren que acá, muchachos, lo que estoy haciendo es tratando de interpolar todas las cadenitas que yo tengo ahí. Ah, bueno, y recuerden que acá nosotros estamos llamando esto en minúsculas, entonces voy a ponerla por acá, que me la tome. El libro con el ISBN, o aquí me saldría el número, ha sido eliminado de la biblioteca. Eso es lo que me sale cuando se hace esta validación. Pero, ¿qué pasaría lo contrario? Entonces aquí pongo un else, abro bloque de código y aquí pongo lo contrario. Por el console write line de acá, lo voy a poner acá. Y el libro
le voy a decir, el libro va a cambiar. No se encontró el libro. Y voy a quitar esto. Y aquí le voy a decir, no se encontró libro con ISBN y ISBN. Ok, voy a poner ahí. Porque ahí le estoy diciendo que no fue, si no halló el libro, pues entonces no lo borra. Ya es sencillo. Un poquito para acá. Muchacho, ahí tenemos ya los dos métodos principales, pero recuerden que de esta clase de biblioteca, él nos pide en un punto que mostremos todo el inventario completo de los libros. Listo. Y fuera de eso, que nos permita buscar un libro. Él nos pide dos cosas, un eliminar, un registrar, un eliminar. Y también nos pide el buscar y también nos pide mostrar todo el inventario completo. Entonces, después de hacer estos dos métodos, yo voy a crear un propio método acá. Por ejemplo, puede ser después de este. Y le voy a decir public y también lo voy a llamar de una vez vacío. Le voy a decir void, mostrar inventario, para que no me esté como todo completo como lo está pidiendo ahí. Por el bloque de código ahí. Y en mostrar inventario, lo puedo, como recuerden que yo tengo una lista, yo todavía no tengo acceso a datos, este ejercicio es con consola, y yo por ahí tengo un list que se llama libro, me está envolviendo esa lista de los libros que yo tenga ahí. Para poder recorrer una lista, me toca buscarlo con un ciclo, pero no con un ciclo for normal, con un while, sino que me toca utilizar algo que se llama el for each. Aquí me dice que vaya por el libro, pero no lo vamos a utilizar de esa forma. Yo voy a crear acá una que se llame, a quitar, bueno, aquí está bien en inventario. Simplemente que acá no le va a mandar todo el objeto, sino le va a decir que el libro es una variable, para que vaya y me busque el libro, en todo me haga el recorrido por todo lo que es inventario. Listo, eso es un for each. Y recuerden que nosotros ya teníamos por allá un método. Voy a abrir bloque de código acá. Nosotros ya teníamos por aquí un método. Es lo que está haciendo, muchachos, acá, es recorriendo la lista a través de su referencia que se llama inventario. Es lo que está haciendo ahí. In significa que vaya y la busque dentro de esa lista mediante una variable que llama libro. Eso es lo que está haciendo ahí. Y vamos a decirle que el libro va a invocar un método que se llama consultar estado, porque este método es el que nosotros teníamos como para esta tarea. ¿Se acuerdan? Vamos a abrir por acá libro y miren que nosotros por acá tenemos el consultar estado en la clase abstracta. Título, autor y CBN, estado. Estamos invocando directamente desde acá de un método buscar inventario en la biblioteca. Entonces, cuando yo invoque consultar estado, me va a mostrar todo, incluso todos los libros que yo tenga. ¿Listo? Y por último, muchachos, como pues casi siempre uno lo que hace es un CRUD, lo único que no vamos a hacer acá es actualizar, pero y él nos pide hacer la búsqueda de un libro. Entonces por acá yo le voy a decir, después de ese for each, por acá puede ser, y le voy a decir acá que voy a crear uno que llama public libro y le voy a poner buscar libro. Este no lo teníamos en el radar, pero acá no lo voy a buscar con el objeto completo, sino que lo voy a buscar
con su ISBN. Recuerden que el ISBN es tipo string. Tenemos ISBN ahí, porque la búsqueda funciona como la eliminación. Él va y busca el elemento y lo encuentra, lo muestra. Así funciona también la búsqueda. ¿Qué nos está pidiendo ese método ahí? Nos está pidiendo un retorno. Eso es lo que él nos está diciendo ahí. Pero entonces, para poder retornar, muchachos, yo podría hacer uso de esta expresión lambda que yo puse acá, porque miren que el eliminar es muy parecido al buscar, solo que el buscar no elimina. Entonces yo le puedo decir acá un return, y acá le digo que vaya al inventario, me busque si existe este ISBN que estoy buscando el libro. Pero miren que yo no en ningún momento estoy haciendo como una eliminación como lo hice acá, porque acá lo busca y si lo encuentra lo borra. Listo. Si no lo encuentra, pues no le hace nada. Pero es que el buscar es simplemente ir a buscarlo. Y si lo encuentra, me lo muestra. Eso es como un get. Estoy por acá, él me está pidiendo otra llave más que hace rato me la está como pidiendo ahí. Voy a guardar los cambios de una vez para que tengamos todo guardado. Muchachos, ya casi vamos a terminar nuestro ejercicio. Miren cómo lo hemos armado de chévere. Lo único que nos falta es modificar este programa que lo teníamos como muy olvidado, pero es porque era la clase principal y ahí el método principal lo vamos a poner ahí. Entonces ahí es donde vamos a crear un menú interactivo para que los usuarios puedan usar esas operaciones dentro de la biblioteca. Entonces para eso, acá le voy a decir, voy a quitar esto de acá, acá le voy a decir class program, por acá bloque de código, por acá le voy a decir, por ejemplo, SBN public static void en mayúscula. Recuerden que ahí es donde vamos a tener todo nuestro entorno aquí completo. Hablo otro bloquecito de código acá. Ahí, hasta ahí, muchachos, es lo que nos ocultó el programa, lo que no está en este tipo de consola ya en la versión de C# 12, él nos está ocultando esto. Pero pues nosotros, para poder ejecutar el programa, definitivamente necesitamos un método principal. Entonces, ¿cómo muchachos vamos a crear nosotros un menú interactivo? Nosotros los menús normalmente hacemos uso de la estructura case mediante un switch y hacemos un do while. Con el do while, eso me permite interactuar con el menú y no solo me ejecuta una opción, sino que si yo quiero entrar a otra, después me devuelve al menú. Lo vamos a hacer. Entonces acá vamos a instanciar a quién, a esta clase que es tan importante, la que acabamos de hacer, que es prácticamente la que tiene todos los métodos, y a crearla por acá instanciada. Le va a decir biblioteca. Recuerden que para hacer instanciación, siempre le pongo en minúscula una referencia. Acá le digo igual new, biblioteca, es la forma como instanciamos. Y miren que acá es la que me está marcando que biblioteca es un namespace, porque recuerden que el namespace es el nombre de mi programa, ¿cierto? Entonces por eso él me lo está marcando como esta forma. Miren que aquí nosotros tenemos una clase que creo que acá, biblioteca, sí. Segundito que esto,
Ahí está implementando biblioteca. Ah, bueno, esta clase se llama biblioteca y el namespace se llama biblioteca. Entonces uno puede, pero acá está diciendo que no puede utilizar un namespace como un tipo, lo que me está marcando acá, pero yo no puedo simplemente decirle que me cree el espacio de biblioteca acá, porque entonces no podría hacer uso. Lo que podríamos hacer, eh, porque el namespace también se llama de esta forma, yo podría decirle, renombrar y acá decirle que, o sea, como para evitar que el namespace, que es el nombre de nuestro proyecto, tenga el mismo nombre de esta clase. Porque miren el namespace que llama, eso es lo que me estaba sacando ahí, pero ahí, ya con eso saldamos ese pequeño errorcito. Ahora vamos a crear un menú de opciones. Entonces, lo primero es que vamos a crear una variable de tipo entera que se llama opción para poder luego iterar dentro de este menú. Entonces vamos a crear acá un do while para poder crear un menú aquí adentro. Entonces dice, haga con el menú y después hacemos un switch con cada uno de los casos y al final ponemos el while para que me limite, me restrinja como números específicos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que yo voy a crear por acá en este do, claro, para crear acá. Vamos a poner un console.writeline y vamos a empezar a crear cada uno de las líneas. Aquí adentro, bien, para que nos quede. A esta primera opción le vamos a poner un pequeño saltito como un enter y esto lo hacemos con lo siguiente. Pongo acá comillas y a este le pongo un backslash n. No es el las, es backslash, miren que está en forma invertida. Para que esa primera opción me salte. Le pongo acá, me salte como si fuera un espacio y me salte un enter. Entonces, la primera opción de esta va a ser agregar libro. Pues que es la primera que tenemos en el menú. Agregar libro. Entonces, esa es la que yo voy a escoger inicialmente en cada menú. Acá le pongo punto y coma. Y cada una de estas opciones, muchachos, va a ir acompañada de una numeración. Cada una de las opciones que tenemos en los métodos. De hecho, vamos a poner una que se llama salir y no hay un método salir. Simplemente vamos a utilizar que cuando ya pongan salir, pues se salga el programa y ya no nos permita acceder más. Entonces voy a copiarme esta solamente una vez para que utilicemos esta no le vamos a poner backslash, sino solo la primera. Y esta, vamos a decirle que va a ser prestar. Listo. Vamos a poner otra, voy a cogerla acá, tengo que volver a copiar y voy a ponerle hasta la número 3. Esta va a ser devolver. Esto es un menú. Otra, esta va a ser la cuarta. A este, recuerden que tenemos varios métodos y a este le voy a poner, por ejemplo, consultar el estado de un libro. Lo voy a poner. A esta le vamos a poner el número 5 y teníamos, bueno, hay una que no la hemos hecho. Ya hicimos prestar y devolver, pero no tenemos eliminar. Vamos a tener una número 6 y pues ya teníamos una que nos pedía el programa en el enunciado y la acabamos de implementar ahorita, y es mostrar el inventario.
Y por último, vamos a poner una séptima. No. Y en el caso de que ya se digite esta, pues va a abandonar el programa. Le vamos a poner salir. Miren que paso a paso, muchachos, fuimos creando un menú de opciones de todas las que tenemos por allá en los métodos. Esta es la parte textual, entonces el usuario va a ver y va a digitar un número. Pero recuerden que para poder utilizar cada una de esas opciones, yo tengo que utilizar esta opción que creé acá. Entonces, para eso, voy a decir opción y, bueno, recuerden que en Java yo hago unos tipos de conversiones o de parseos y acá también me toca hacerlos, porque miren que este es un tipo entero y esta opción es entero y yo necesito pasarle un texto como este. Entonces, cuando eso pasa, yo me toca hacer una conversión. Entonces, acá le voy a decir convert punto to in32, porque es entero, console read line. Esto, muchachos, esta línea es como la parte que hace Scanner. Cuando en Java yo hago la lectura por Scanner, este console.readline hace las veces como hace el escáner, léeme la variable que yo, o la opción de estas que yo digité. Entonces yo puse el uno, entonces era el libro, entonces él me la guarda en memoria para poder utilizar. Listo, está ahí esa parte. Ahora vamos a crear unos casos para poder, todos son distintos porque no es lo mismo crear un libro que entregarlo o devolverlo y tampoco ni prestarlo ni tampoco consultarlo ni tampoco eliminarlo. Todo es muy distinto. Entonces, por eso, para crear un caso distinto. Entonces, para eso, nosotros utilizamos algo acá que se llama el switch. Switch. eh, a través de la opción que ya tenemos ahí, le digo, vea, switch, hágame la opción para que me coja cada una de estas opciones. Entonces, cuando me coja el uno, empiezo a pasar caso por caso. Entonces, el primer caso va a ser el case uno, los puntos. El case uno, entonces vamos a tener la creación o la agregación de un nuevo libro. Eso es lo que vamos a poner en este pequeño caso. Entonces, case uno, dos puntos, va a ser crear un new libro. Por acá, miren que por acá me está marcando, no se puede hacer final del tres label con libro, que no se puede hacer eh, como la operación como de esa forma, pero yo voy a ponerle por acá, empezar a capturar cada una de estas variables. Entonces yo acá le voy a decir, no le voy a decir console write line en este sentido, porque el console write line, muchachos, lo que me hace es imprimir una impresión. Yo puedo, como cuando yo voy a capturar variables por teclado, como lo hace el escáner, yo utilizo console write. Puedo utilizar el console write. Y acá lo que pregunto es, por ejemplo, como estoy agregando un nuevo libro, yo le puedo decir va que las N, le digo título, listo, para como agregando como un librito por librito. Y acá le pongo dos puntos para poder indicar que estoy poniendo el título de un libro. Ese console write no tiene line porque él no salta, sino que me está capturando una variable que yo estoy digitando ahí. Pero entonces, cada que yo, muchachos, pongo una variable ahí, me toca leerla. Entonces yo acá le voy a decir string título igual console readline. Eso es lo que voy a hacer ahí. Cada que yo vaya leyendo una de estas,
él me va a permitir ingresar a cada una. Entonces aquí tengo título, voy a copiarme esta y voy a copiarme esta. Y aquí le voy a quitar este bacillacene a esta y a esta también. Simplemente voy a reemplazar las otras. Una lo va a ser el autor y la otra va a ser el ISBN, que pues, hace parte de ese caso. Entonces voy a decirle por acá que esta ya no es título, sino autor, autor. Esta va a ser ISBN, por acá va a ser ISBN minúscula porque esa es la referencia. Y muchachos, todo case, miren que si yo, miren que se me va poniendo con un colorcito, yo la pongo minúscula, él no me lo toma. ¿Listo? Y todo case debe cerrar con un break. Esto es una regla de oro. Así como cuando yo abro una llave y cierro otra, los break me cierran los case. Ya tengo mi primer caso. Pero antes de hacer el break, yo le voy a decir que me invoque a eso que se llama registro del libro. Entonces por acá, antes del break, sino que quería quitar este error que estaba allá arriba, le voy a decir que biblioteca, que es la referencia minúscula, tab, biblioteca punto, acá no era, biblioteca punto, registra el libro. Esto es lo que vamos a hacer en este casito. Vamos a registrar un nuevo libro. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces le decimos que cuando lo registres, porque va a ser un new libro físico, porque esta es la clase que tiene los atributos y que implementa la clase abstracta. Entonces aquí le va a mandar el título del libro, coma, autor, y coma, y ese le va a mandar esos tres atributos en el momento que cree un nuevo libro. Y ahí sí tenemos el break. Muchachos, el caso uno es crear un nuevo libro. Caso 2, el caso 2 nos dice que prestar un libro. Entonces, para prestarlo, pues tengo que hacer primero como la búsqueda del libro. O sea, para yo prestar, tengo que buscarlo. Que si el libro existe, lo presto. Entonces, aquí en el menú también me toca crear otro caso para eso. Le voy a decir case 2, los puntos. Voy a bajar un poquito el case para que no nos quede así. Y acá lo que voy a hacer es que le voy a preguntar con un console write. Voy a coger este de acá, este es cortico, pero lo vamos a mejorar. Console write y le voy a decir, ingrese un ISBN del libro que va a prestar. Voy a decir acá, ingrese un ISBN del libro a prestar. Le voy a decir, ingrese no un, sino el ISBN que tiene cada libro. Ahí todo normal. Ahora, yo tengo que crear para poder leer, tengo que crear una pequeña variable para poder hacer la búsqueda aquí dentro del menú. Es por acá, yo le voy a llamar como algo string sbn prestar. Le voy a llamar sbn prestar con camel case, para que tome
las variables bien. Ese ISBN prestar, entonces lo voy a leer como por una variable readline. Porque aquí, mira, acá lo pregunté y acá con esta variable la voy a utilizar para hacer la lectura. Y ahora sí, muchachos, voy a invocar a la búsqueda del libro. Acá le digo libro, que es el objeto, y acá le digo libro prestar para hacer la búsqueda propia de ese libro que estamos buscando. Y le digo que acá va a ser igual a biblioteca punto buscar libro, porque cuando yo lo voy a prestar, muchachos, pues primero tengo que buscar si el libro existe. Y acá le voy a decir que lo haga con este ISBN prestar. Le puse acá. Aquí, este es para yo lo digito. Cuando lo digite, él me lo lee, lo que puse, y acá ahí me busca el libro en el inventario. Si el libro existe, pues aquí vamos a preguntar precisamente eso. Le voy a decir, este es uno de los casitos, de pronto uno de los más larguitos. Va a decir que si el libro prestar no es nulo, entonces, pues que lo preste. Ah, digo, libro prestar punto. Claro está. Si el libro no es nulo es porque sí existe, entonces le preste. Y por acá, lo abro, este me le puso acá, así, y acá le digo que si, en caso contrario, que si pues el libro en realidad no aparece, pues pongamos un console write-line por acá y simplemente le decimos libro no encontrado. Listo. Ah, bueno, esperen que se me salió el. Muchachos, ese es un else en el caso de que no se encuentre el libro. Ahí después de este else vamos a crearnos este break para cerrar el caso 2. ¿Dónde? Acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde descartamos en este pedazo del libro no lo encuentro, entonces se cierra acá el caso 2. Ahorita vamos a ir completando acá lo que nos falte. Bueno, vámonos ahorita para el caso 3, que el caso 3 ya es la devolución. Entonces acá es el caso contrario. Acá también como lo vamos a devolver, yo me puedo copiar toda la lógica del caso 2 que me sirve perfectamente, para copiarme la completa. Muchachos, hay un atajo muy interesante. Eh, Resulta que en C Sharp hay unos atajos como los que les dije de prop, de sector. eh, Hay un atajo que es la tecla control más la K y luego control más la F. Entonces, eso me arregla la indentación. Entonces vamos a aplicársela de una vez. Se la voy a enseñar aquí de una vez. Miren cómo está el código aquí todo regado. Yo puedo coger este pequeño trozo de código acá y le digo de lo siguiente. Control K, control F. Voy a copiárselos por acá para que lo tengamos en cuenta. Control más K y luego control más F. Y ya eso me arregla el codiguito. Entonces ahora sí lo copio así, miren que ya. Si yo veo que hay códigos que me quedaron muy en zigzag o así, entonces arreglo el código de esa forma. Listo. Entonces este ya no será prestar, sino devolver. Pero miren que nos va a servir, que prácticamente
hay que buscar el libro y hay que hacer dos acciones diferentes, pero los textos y todo nos... Entonces acá ya no es prestar, devolver. Acá era de la palabra devolver también. Acá, y acá también, y acá también. Pero miren que prácticamente lo que estoy haciendo es cambiando las palabras porque y acá sí nos toca cambiar el método. Entonces acá le digo que no es prestar, punto, devolver. Listo. Miren que el casito, y bueno, y el libro no encontrado, ahí para el devolver también nos aplica. Que si no lo encuentra, pues no lo devolvemos, ¿cierto? Ahí, ese nos da precisito, precisito. Bueno, yo creo que incluso el caso 4 muchachos, podríamos tomar este, también modificar. A veces que uno puede reutilizar, no todas las veces, pero a veces los condicionales son muy parecidos. Em, Vamos a decirle que en este caso que va a ser el libro a consultar. Entonces, vamos a decirle libro a consultar. Vamos a ver si nos da. ¿Qué más podemos modificar? Y este le vamos a poner consultar. Consultar. Hasta ahí en el console write line está bien. Libro, consultar. También acá nos va a servir por acá. Oh, M, dispo, paso 4. Por acá hubo un. Por aquí está bien. Damos control C. Acá. Va a copiar porque aquí está como un maluco para consultar. Y acá también hay un condicional, como cuando estemos haciendo la búsqueda. Y en consultar ya no se llama y devolver, sino consultar punto y se llama consultar estado. Esa es la diferencia ahí. Miren cómo pudimos utilizar de bien unos casitos súper bien, qué bien. Y también nos sirve incluso el del libro no encontrado, muchachos. Qué bien, qué bien. Miren que acá no reutilizamos el caso 4 y nos sirvió solo cambiando aquí el nombre de las variables. Y acá también es una búsqueda de libro porque estamos haciendo lo mismo, estamos buscando libro. Para todo hay que buscar el libro primero antes de hacer alguna operación. Y nos queda faltando dos, nos queda faltando el 5, es como la eliminación. Yo creo que para el 5 muchachos, podríamos, vamos a ver si el caso uno se nos presta para hacer como la eliminación. Pero bueno, no, vamos a hacer el 5 porque el 5 creo que nos puede, de pronto digamos que puede ser un poco más cortico. Entonces voy a colocar este titulito, este console ray acá, apenas por acá, y le voy a decir libro a eliminar. Ese es uno de los casos distinticos porque este ya es otro proceso. Y acá este se llama
ISBN eliminar. Por acá, le doy ISBN eliminar y console write. Eso es lo y vamos a invocar aquí a biblioteca, biblioteca, punto eliminar libro y ISBN eliminar. Miren qué tan chévere nos fue funcionando y acá simplemente le pongo otro break para hacer el caso número 5. Ese fue muy cortico y muy fácil. Y del 6, en este caso es mostrar todo el inventario completo, eh, también es un caso cortico, entonces vamos a hacer, voy a poner el 6, le voy a decir, voy a copiarme este, por ese va que la CM pues nos están sirviendo todos y vamos a ponerle a eso inventario de libros. Y este lo que hace es invocar directamente el método. Entonces, biblioteca punto mostrar inventario, porque ese es el que tenemos para ese propósito. Punto y com. Y vamos a poner por aquí el break del caso 6. El único que nos queda es el caso 7, pero el caso 7, muchachos, como es salir del programa, entonces el caso 7 se lo vamos a dejar, vamos a correr esta llavecita para acá arriba. El caso 7 se lo vamos a dejar por aquí a esta llave que sigue, que él nos la estaba pidiendo, y acá vamos a hacer el while, porque acuérdense que es un do while. Le vamos a decir while, mientras que mientras las opciones, vamos a decirle, mientras opción sea diferente, le ponemos símbolo de admiración igual 7. Mientras que sea de la 1 a la 6, se va a quedar iterando en el menú. Pero cuando escojan la número 7, se va a salir del programa. Ahí casi la solución de nuestro programita. Y por acá creo que él nos está pidiendo otro cierre por aquí y creo que nos va a pedir otro. Hasta ahí, muchachos, creo que terminamos nuestro menú con 7 casos. El 7 pues es ya salir, pero miren que él nos permite la interacción. Voy a guardar los cambios. Voy a hacer una pequeña compilación para ver que todo esté correcto, que no haya ninguna variable por ahí, falte un punto y coma. Ahí, hasta ahí todo está funcionando. Perfecto. Ahora, yo lo que voy a hacer es que ahora voy a ejecutar todo el programa. Normalmente cuando yo creo el programa de C# o el proyecto, o cuando yo ejecuto, le doy play o le doy ejecutar, él les quita la pantalla a ustedes. Entonces yo, por eso, antes de ejecutarlo, yo otra vez les vuelvo a compartir la pantalla para que veamos. Nuevamente les comparto. Usted me pruebe, no se está viendo y es porque a veces cuando Visual Studio yo ejecuto una cosa, me tumba la pantalla. Es la que ustedes también pues, lo vuelvo a ejecutar. Entonces acá yo le voy a dar aquí en biblioteca para que miren cómo se nos ve en consola el programa. Esto es lo que nos sale, nos debe salir en un menú interactivo. Yo acá lo que hago es empezar a digitar opciones, entonces yo pongo la 1, pero si segundito, hago una compilacióncita.
Entonces, muchachos, lo que hay que lograr, como les cuento, es poder interactuar con el menú de opciones que estamos viendo aquí a continuación. O sea, no, yo no pretendo, sobre todo, que hagamos todavía nada en ASP.NET Core, sino que podamos ejecutar todos estos menús y podamos darle uso para los conceptos que estamos viendo. Tengamos presente la parte, hasta aquí es donde debemos llegar en la acción de toda la clase del programa. Miren que hicimos como todo el recorrido de bibliotecas que no vaya a tener en ninguna parte como, aunque no nos está marcando ningún error, pues huele bueno revisar el programa antes de ejecutar. Muy bien. Creo que todo está marchando desde el lado del programa. Bibliotecas, todo está full. A nuestro menú de opciones. Ahí les voy a ir colocando también unos atajos para que ustedes lo pudieran observar de primera mano. De hecho, ya lo que resta es empezar a ejecutar todas las opciones de menú, pero digamos que lo voy a cortar hasta ahí para que tampoco sea tan extenso. Pero ya vieron pues como la forma de construir el programa y yo les pedí este video y espero que les sirva mucho. Cuídense mucho. Hasta pronto.